Déjame preguntarte algo. Si te dijera que Estados Unidos e Irán están por ir a la guerra y te preguntara quién ganaría, ¿qué dirías? La mayoría respondería que Estados Unidos, sin dudarlo, sin siquiera pensarlo dos veces. Y honestamente, en el papel tendrían razón. Estados Unidos tiene el ejército más grande de la historia humana, la mayor economía del planeta, la tecnología más avanzada, las redes de inteligencia más sofisticadas jamás creadas. Irán tiene una economía más pequeña golpeada por sanciones, tensiones internas y solo una fracción de ese poder militar. Así que sí, en el papel la respuesta parece obvia. Pero el asunto es este, la historia no se escribe en papel y la historia cuenta algo muy diferente. Hay un patrón oculto que se ha repetido una y otra vez a lo largo de miles de años de civilización humana. Un patrón tan consistente, tan confiable, que una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Y este patrón dice algo incómodo, algo que la mayoría de la gente no quiere escuchar. El bando más fuerte no siempre gana. De hecho, muy a menudo el bando más fuerte pierde, y no pierde por ser débil. Pierde debido a las mismas cosas que lo hicieron fuerte. Quiero llevarte al pasado, muy atrás, hacia el año 490 a.C. El imperio persa, la mayor potencia de la época, con ejércitos masivos, recursos infinitos y riqueza que la mayoría en el mundo antiguo apenas imaginaba, decidieron invadir Grecia. Grecia entonces estaba dividida, ciudades-estado, mano de obra limitada, sin un imperio unificado, sin un solo rey ni mando central. Solo ciudades griegas dispersas manteniéndose unidas contra la gran fuerza militar que el mundo jamás había visto. Y sin embargo, contra toda lógica, los griegos ganaron, no una, sino dos veces. Pero se vuelve aún más sorprendente. Unas generaciones después, un pequeño reino al borde del mundo griego, un lugar llamado Macedonia, surgió bajo un joven rey, no particularmente rico, ni un imperio masivo, con un ejército relativamente pequeño para los estándares de la época. Y en una década, ese joven rey había conquistado todo el imperio persa, uno de los imperios más grandes de la historia humana, desaparecido en solo 10 años. Luego sucede de nuevo. Los romanos comienzan como un pequeño grupo tribal y construyen un imperio que se traga el Mediterráneo. Los mongoles comienzan como tribus nómadas dispersas y conquistan más tierras que cualquier imperio antes o después. Los vikingos, pequeñas bandas de guerreros en dracares, saquean y remodelan reinos enteros. Una y otra vez, lo mismo, fuerzas pequeñas derrotando a las grandes, los desvalidos derribando gigantes. Así que la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué? ¿Por qué sigue pasando esto? ¿Por qué el poder puro no gana sin más? ¿Por qué los grandes, los ricos, los bien organizados no siempre salen ganando? Para entender eso, hay que entender qué es lo que realmente hace poderoso a un imperio en primer lugar. Porque no es solo una cosa, son tres cosas, tres pilares, y todo imperio se apoya en los tres. El primer pilar es la masa. Esto significa simplemente gente, una gran población, una reserva profunda de mano de obra, la capacidad de poner enormes cantidades de soldados en el campo, trabajadores en las fábricas, mentes en las instituciones. Estados Unidos no solo tiene su propia población de cientos de millones, tiene aliados en toda Europa, en todo el este de Asia, en todo el mundo. Si realmente lo necesitara, podría recurrir a los recursos de miles de millones de personas. Esa es una ventaja asombrosa. El segundo pilar es la organización, la capacidad de coordinar, de construir instituciones duraderas, de crear sistemas que generen riqueza, tecnología y capacidad militar a lo largo de generaciones. Piensen en lo que hace falta para construir un bombardero furtivo, un misil guiado de precisión o una red de satélites. Estas cosas no aparecen porque sí. Requieren una sociedad compleja y organizada, capas de instituciones, miles de especialistas, décadas de inversión. Ese es el poder de la organización. El tercer pilar es lo que yo llamo la capacidad de absorber la muerte. Esto significa la capacidad de sufrir pérdidas y seguir adelante. Cuando eres grande y rico, el fracaso no es fatal.
Puedes perder una batalla, perder una guerra, sufrir enormes contratiempos y aún así volver, reconstruir, adaptarte. Los recursos existen para intentarlo una y otra vez. Así que si tienes masa, organización y la capacidad de absorber la muerte, deberías ser imparable, ¿verdad? Y sin embargo, todo imperio cae, todos y cada uno de ellos. No algunos, todos. Y muy a menudo caen más rápido de lo que nadie predijo. Algunos en décadas, otros en unos pocos siglos, pero siempre, al final, colapsan. Y he aquí por qué. Cada uno de esos tres pilares, con el tiempo, no sigue siendo una fortaleza. Se transforma lenta, silenciosa, casi invisiblemente, y se convierte en una debilidad. Tomemos la masa. Tener una gran población es una ventaja tremenda al principio. Pero con el tiempo, esa gran población crea competencia. Demasiada gente compitiendo por recursos limitados y oportunidades limitadas. Esto produce desigualdad. Un pequeño número de personas acumula una riqueza y un poder enormes, mientras que gran parte de la población se queda atrás. Y cuando la gente se siente marginada, cuando siente que el sistema está amañado en su contra, algo cambia en ellos. Deja de importarles. Dejan de sacrificarse. Dejan de creer en el sistema. Y un imperio cuya gente ya no cree en él, ya se está vaciando por dentro. Ahora veamos la organización. La organización requiere élites, líderes, tomadores de decisiones. Al principio, estas élites sirven al sistema. Construyen, crean, impulsan al imperio hacia adelante. Pero con el tiempo, cambian. En lugar de servir al sistema, empiezan a servirse a sí mismos. Usan sus posiciones no para crear valor, sino para extraerlo. Y sucede algo más. Cada vez más gente quiere ser parte de la élite, pero solo hay unos pocos puestos en la cima, así que terminas con lo que los historiadores llaman sobreproducción de élites. Demasiada gente ambiciosa luchando por muy poco poder. Esto crea faccionalismo, parálisis política, conflicto interno. El imperio se obsesiona con sus propias batallas internas, se vuelve hacia adentro, deja de adaptarse a la realidad externa. Se vuelve rígido, y luego consideremos la capacidad de absorber pérdidas. Al principio, esto es una verdadera fortaleza, pero con el tiempo engendra complacencia. Si el fracaso nunca te cuesta nada realmente, dejas de tomarte los riesgos en serio. Los líderes se vuelven arrogantes, dejan de escuchar, dejan de cuestionar sus suposiciones. Empiezan a creer que su poder es natural, inevitable, permanente. Los griegos tenían una palabra para este tipo de ceguera, ibris, la certeza de que no puedes perder. Y, históricamente, la ibris ha destruido más imperios que cualquier ejército enemigo. Así que ahora ven el patrón. La masa se vuelve desigualdad y apatía. La organización se vuelve corrupción y parálisis. La resiliencia se vuelve arrogancia y estancamiento. Los tres pilares que construyeron el imperio se vuelven las tres grietas que lo derriban, pero un imperio no colapsa por sí solo. Necesita presión. Necesita algo del exterior que empuje contra esas grietas. Y ahí es donde entra el desvalido, la potencia menor, el lado débil, el que todos los analistas dicen que perderá. Ese lado tiene sus propias ventajas y son el reflejo de las debilidades del imperio. La primera es la energía. Cuando tu supervivencia está realmente en juego, la gente se motiva de una forma que la comodidad nunca podrá producir. Luchan más duro, se sacrifican más. No hace falta convencerlos para que les importe. Ya les importa cada día, porque la alternativa no es la inconveniencia, es la extinción. Lo segundo es la apertura. Las sociedades pequeñas, precisamente porque no pueden permitirse errar, suelen estar más dispuestas a aprender, a adaptarse, a experimentar y fallar y probar algo distinto. No están encerradas en instituciones rígidas, pueden cambiar rápidamente, y en un conflicto, la capacidad de cambiar rápido vale más que casi cualquier otra cosa. Lo tercero es la cohesión. Cuando la gente enfrenta una amenaza externa real, cuando sienten que su identidad y supervivencia peligran, se unen de una forma que es casi imposible de fabricar. Las diferencias se desvanecen,
surge un propósito común, y esa unidad es algo que a imperios grandes y divididos no pueden igualar. Ahora hay dos sistemas en colisión. Por un lado, el imperio, enorme, poderoso, tecnológicamente dominante, pero dividido internamente, cada vez más rígido, liderado por élites más centradas en su propia posición que en la salud del sistema, una población fatigada y escéptica que no está del todo segura de por qué lucha. Por el otro lado, el desfavorecido, más pequeño, más débil, superado en casi cualquier categoría medible, pero potencialmente más motivado, potencialmente más adaptable, potencialmente más unido. Y cuando estos dos sistemas chocan, el resultado no se determina solo por el armamento militar, se determina por algo más profundo. ¿Qué sistema está más alineado con la realidad? ¿Cuál puede realmente aprender y adaptarse? ¿Cuál puede mantener su energía, su apertura, su sentido de propósito compartido? Ahora volvamos al presente, a los Estados Unidos e Irán. El instinto es mirar lo obvio: grupos de portaaviones, F-35, sistemas de defensa antimisiles, presupuestos de cientos de miles de millones. Y en todas esas categorías, los Estados Unidos ganan por completo. No hay comparación. Pero según esta ley oculta, esas no son las únicas variables. Las preguntas reales son otras. ¿Está la población de Irán genuinamente motivada? ¿Creen profundamente los iraníes de a pie en aquello por lo que se les pide sacrificarse? ¿Están dispuestos a soportar penurias reales durante un largo periodo de tiempo? ¿Es el sistema iraní capaz de aprender? ¿Puede adaptar su estrategia cuando las cosas salen mal? ¿Puede corregir sus propios errores? ¿O es demasiado rígido, demasiado ideológico, demasiado centrado en la autopreservación para evolucionar realmente? ¿Es la sociedad iraní cohesiva o está fracturada por tensiones internas, por brechas generacionales, por una población que no confía plenamente en su propio gobierno? Porque si las respuestas a esas preguntas son afirmativas, algo inesperado se vuelve posible. El equilibrio de poder, que parece totalmente unilateral en el papel, empieza a cambiar de formas invisibles al principio, graduales, silenciosas y, de pronto, muy obvias. Y al mismo tiempo, hay que hacerse las mismas preguntas sobre los Estados Unidos. ¿Es la sociedad estadounidense cohesiva hoy o está más dividida que nunca? ¿Está el sistema abierto al cambio o encerrado en sus propias suposiciones, incapaz de adaptarse porque demasiados intereses poderosos dependen de que todo siga igual? ¿Está la sociedad estadounidense con energía y enfocada, o fatigada, distraída, consumida por conflictos internos ajenos a amenazas externas? Si el imperio pierde sus ventajas y sus fortalezas se vuelven debilidades silenciosamente, su poder no es tan estable como aparenta. Esta es la paradoja. El bando más fuerte parece imbatible. Cada métrica lo dice, cada analista lo dice. Pero bajo la superficie hay grietas, vulnerabilidades estructurales que no aparecen en ningún presupuesto militar. Y el bando más débil, si logra alinearse correctamente, si se mantiene motivado, adaptable y unido, puede encontrar esas grietas y aprovecharlas. Suscríbete a Profesor Yang Análisis para más. Así que cuando sigas esta historia, cuando veas las noticias, cuando escuches los debates sobre armas, alianzas, sanciones y estrategia, recuerda una cosa: no mires solo lo que es visible, mira lo que es invisible. Mira las dinámicas subyacentes. Mira si las sociedades se vuelven más enérgicas o más agotadas, más abiertas o más rígidas, más unidas o más fracturadas. Porque la verdadera pregunta no es quién tiene las armas más grandes. La verdadera pregunta es qué sociedad es capaz de transformarse. Y a largo plazo, esa es la única pregunta que siempre ha importado. No es el más fuerte el que sobrevive, es el que se adapta